Señores, tengan ustedes muy buenos días, señores, señoritas. Vamos a dar por comenzado la semana número 4 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas. Como ya es costumbre dentro de nuestra unidad, vamos a pasar lista. Comiencen, por favor. Mientras yo voy compartiendo mi pantalla. Pregunto, ¿se me escucha bien? ¿Hay algún problema con el sonido, por favor? Todo bien, ¿No? ¿Cómo se ve mi pantalla? Compartiendo. clarito. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. El día de hoy vamos a ver algo que tiene que ver mucho con la parte de requerimientos. Vamos a ahondar esta parte, esto se ve en dos partes, esta y la próxima semana, porque es importantísimo que nosotros sepamos estas técnicas, ¿correcto? Estas técnicas son importantes dentro de todo nuestro saber, ¿no? El análisis de requerimiento, ¿no? La forma que debemos hacer, recalcar, recordar aquellos tips, aquellos conceptos que es importante. ¿Por qué llegar a esto, no? Porque el éxito, el logro, la satisfacción que podamos tener nosotros con respecto al desarrollo de un software, siempre va a partir de lo que nosotros podamos recopilar, de la información que nosotros podamos obtener para desarrollar un buen análisis, por ende, un buen modelamiento y para finalizar el desarrollo del software o el mejoramiento del proceso de negocio que podamos nosotros realizar con respecto a una organización o empresa que nos haya contratado o trabajemos dentro de ella. Es importante tener estos conocimientos para poder trabajar, ¿no? Y estos factores que nosotros utilizamos para poder desarrollar este software es saber utilizar las metodologías y las herramientas que nos da digamos, los distintos tipos de software que podamos tener o técnicas que podamos utilizar para hacer este tipo de recopilación. Empezar a manejar software que nos permitan poder modelar, poder desarrollar. Y obviamente esto de la mano con todo lo que nosotros tenemos que realizar. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver una metodología, un cuadro de metodologías para la gestión de procedimientos, es decir, cómo podemos hacer nosotros para poder recopilar y hacer esta recopilación, ¿no? Por ejemplo, tenemos técnicas para la identificación de necesidades y técnicas para la definición de requerimientos. Son dos cosas completamente distintas, una necesidad a un requerimiento. Una necesidad normalmente nace ante la falta de algo. Yo necesito. Y nosotros podemos tener muchas necesidades, pero realmente esa necesidad es la que deseo y cada necesidad va a tener requisitos. Por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes, yo necesito 3 practicantes, pero los requerimientos o los requisitos que deben tener estos practicantes, que sean de tercer ciclo, que el promedio de notas que hayan obtenido el primer año esté por encima del 17, por ejemplo.
Entonces yo ya me encuentro parametrizando, o sea, qué cosa es lo que deseo que haga. Que tenga conocimientos en mantenimiento y seguridad informática. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ante una necesidad, que pueden ser muchas, yo puedo hacer requerimientos y cada una de ellas tiene sus técnicas para poder recopilarlo. Cada una de ellas tiene las preguntas necesarias que se deben utilizar. Entonces, una vez que se utilicen estas técnicas, ¿no? Se tienen que identificar porque ustedes obviamente deben tener esa capacidad y eso se los va a dar la experiencia poco a poco y van a poder definir requerimientos. Una vez definidos estos requerimientos van a comenzar a pruebas, ¿no? Porque yo digo, necesito que tengan sólidos conocimientos en seguridad informática. ¿Y cómo yo puedo saber que realmente el estudiante o el practicante o el trabajador que quiero contratar tenga sólidos conocimientos en seguridad informática? Tengo que probarlo. No solamente tomar un examen, de repente in situ, yo agarro y le digo, señores, tengo esta prueba de ataque y necesito ustedes cómo podrían hacer para que no puedan vulnerar mi sistema, ¿no? Entonces ahí lo ponen ustedes en el sitio y les hacen practicar y, perfecto, señores, ustedes están manejando este conocimiento y por ende van a ser contratados, ¿no? Para eso son las pruebas. Otra cosa sería una prueba de cultura general, que esa es otra cosa, ¿no? Acá estamos hablando acerca de una especialidad, ¿no? De ahí utilizaremos otras técnicas, que eso lo vamos a ver más adelante, y la documentación, pues, ¿no? Porque siempre es importante. La primera parte, como les decía anteriormente, dentro de todo esto, es la documentación, ¿no? Lo primero que debemos hacer es identificar las necesidades con el cliente. Nos dice acá, si los requerimientos se enfocan en describir las necesidades del cliente, entonces es lógico que para recabarlos haya que obtener la información de primera mano. ¿Y quiénes son aquellos que tienen la información? Es el cliente, es el usuario, ¿no? Yo puedo tener altos conocimientos con respecto a análisis y desarrollo, yo lo puedo tener. Pero acuérdense ustedes que cada empresa, cada organización tiene una realidad distinta. Que todos utilicen un sistema de facturación, que todos utilicen un sistema de venta, no significa que sean iguales. La acción de vender es un producto, ofrecerle a un cliente y que el cliente pague. Esa es una acción. Yo tengo ahí mi caso de uso, tengo mi proceso de negocio, pero no es igual la venta que realiza una tienda de ropas, por ejemplo, las actividades, ¿no? Los pasos que hace una empresa de tienda de ropa, que lo que hace una tienda o una bodega en un determinado lugar. La acción de vender es una, pero las acciones, las actividades que realizan pueden ser distintas, ¿correcto? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, las necesidades, ¿sí? Necesito, pero dentro de mis necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo saber qué es lo que necesita? Entonces, reúno, pregunto a todos los involucrados porque, ojo, van a existir muchas necesidades, porque todo el mundo dentro de una empresa se necesitan muchas cosas. Si es que no tienen software establecidos o si ya tienen, necesitan complementar esos software. Y no necesariamente tienen que ser software, porque pueden ser también procedimientos o actividades que puedo mejorar. Ya hemos hablado el día lunes, ¿no? Por ejemplo, aquellos procesos o aquellos pasos que yo pueda dar para realizar algo, ¿no? No vayan a pensar, como les dije desde un inicio, que hablar de sistemas es hablar solamente de computadoras, ¿no? Ese es un error muy clásico en todos nosotros. Yo puedo hablar, como les decía a ustedes, podemos hablar de un proceso de negocio denominado ratificación de matrícula. Por ejemplo, ese es un proceso de negocio, porque tiene un conjunto de actividades para poder realizar algo. Y eso ustedes lo saben muy bien, ¿no?
ustedes son los que han sufrido, digamos, todo este procedimiento, todo este proceso, este conjunto de actividades, para ratificar y ahondar un tema que también les he dejado en moderamiento, que ayer me preguntó su delegado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes ante esto? ¿No? ¿Quiénes son los que conocen todas estas acciones? Son ustedes, porque son ustedes los que realizan cada semestre estos pasos, estas actividades, ¿no? Mi proceso de negocio, ratificación de matrícula. ¿Qué cosa es lo que yo hago para ratificar mi matrícula? Y empiezo a describirlo. Yo lo describo en papel, paso a paso, ¿no? O en este caso, por ejemplo, ustedes mismos se pueden entrevistar. Y eso puede ser, por ejemplo, una tarea que se lo voy a dejar yo guía, ¿no? Entonces, ustedes van a encuestar a sus compañeros, van a preguntar, van a elaborar ustedes sus propias preguntas, o de repente por ahí se juntan en una videoconferencia, graban esa videoconferencia y me la envían. Ya la técnica que utilicen, ya esa es cuestión de ustedes. Pero ¿quién es el que conoce todas estas necesidades? Es el usuario, es el cliente que día a día utiliza este sistema. El usuario A envía un documento al usuario B. El usuario B se lo envía a C. C se lo devuelve a A. A se lo manda a D y D se lo envía a C para que lo firme y ya lo puedan entregar. Como les dije anteriormente, todas estas actividades que se conocen como proceso de negocio y pertenecen a un sistema. Pero no estamos hablando de un sistema computarizado, estamos hablando de un sistema manual. Yo ese sistema lo puedo convertir a computarizado y si es que se permite, se desarrolla un software, ¿correcto? Entonces, a eso me refiero. Ustedes los pueden llamar para poder desarrollar un software o para mejorar determinados procedimientos, determinados procesos. Ojo, no piensen ustedes que ustedes exclusivamente van a hacer cosas para desarrollar software. Eso no está dentro de ese límite. ¿Ya? Por favor. Así es que ya eso tienen que entender. Entonces, para identificar una necesidad, tengo que ir a la fuente. ¿Y quién es esa fuente, no? Obviamente es el cliente, es el que día a día trabaja, ¿no? Y es aquel que de alguna u otra manera conoce las formas de poder realizar estas cosas. Después me dicen cómo obtener y analizar información de las necesidades del cliente. Para hacer una correcta identificación de los clientes y poder realizar un análisis de manera asertiva, se pueden implementar una serie de técnicas de acuerdo al cliente con el que se está tratando. ¿Cómo les puedo decir? A no todos o a todos nuestros clientes o el grupo de trabajo al cual vamos a ir, no podemos utilizar las mismas técnicas. Uno por el tiempo, otro por el nivel, ¿no? Y otro porque simplemente el sistema ellos lo conocen por algún tipo de resultado y nada más, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver, ¿no? En segunda opción, tenemos que ver el alcance. ¿Qué es el alcance, no? El alcance tiene el propósito de describir y delimitar claramente las necesidades del cliente. ¿Qué significa esto, no? Que yo necesito saber de dónde a dónde voy a trabajar. Es como un albañil. Necesito que me hagas una pared en mi casa o vas a cercar mi casa. Entonces, cuando tú cercas la casa, supuestamente tiene que ser dentro de todo tu terreno. Tú no puedes salir más allá del terreno del cual tú has comprado o te pertenece. Entonces, igualito sucede con los sistemas. A mí me contratan, por ejemplo, yo agarro y les digo a ustedes, volvemos a regresar al tema para que puedan contemplar esto y ya no me hagan preguntas con respecto a los requerimientos que les he dejado en tarea, es con respecto al proceso de
ratificación de matrícula. ¿Cómo delimitan ustedes? Solamente es ese proceso. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son las necesidades y cuáles son las acciones que ustedes realizan para esta ratificación? Ustedes no van a estar para ratificar matrícula, no van a estar, por ejemplo, llamando a un profesor, yo necesito que me digas cuánto de nota tuve. Está fuera del límite, porque eso no tiene nada que ver. Secretaría Académica, ustedes tienen que enviarle su boleta de notas a su correo electrónico. Y si no lo han hecho, tienen que solicitarlo. Entonces ya son procedimientos, ustedes tienen que tener todos los supuestos que puedan existir. ¿No? Yo no voy a ir a profesor por profesor preguntándole. Entonces ya no, ahí estamos delimitando, no tiene nada que ver. Yo no voy a llamar al jefe, al coordinador, profesor, ¿sabe una cosa? Tengo este problema, ¿no? No me han enviado. Eso no le corresponde al coordinador, eso le corresponde a Secretaría Académica. Son ellos los responsables, son a ellos a quien ustedes tienen que exigir, ¿no? Que deba cumplirse los procedimientos establecidos. Entonces, ustedes tienen que delimitar de aquí hasta acá, corresponde a este proceso de negocio. Más allá no tiene nada que ver. ¿Correcto? Entonces, es importante que se tenga que trabajar esto. Ahora, nosotros tenemos que tener fuentes de información clave. Es importante, y acá recalco, para poder, para poder ratificar mi matrícula, ¿qué necesito obligatoriamente? Mi boleta de notas. Entonces, son documentos que yo necesito. Entonces, yo tengo que buscar esas fuentes de información. Necesito desarrollar un proceso de ventas dentro de una empresa. ¿Qué información necesito? Necesito el modelo de boletas, el modelo de facturas, el modelo de guías de remisión, porque necesito saber qué datos trabajan ellos y adicionalmente otros documentos que ellos puedan trabajar. Entonces, ustedes en su ratificación de matrícula solamente necesitan la boleta de notas. ¿Qué otros documentos más necesitan? Entonces, todos estos tipos de documentos son fuentes de información clave que les permite a ustedes poder desarrollar toda la parte del análisis. Como les contaba, les hablaba inicialmente, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, pueden ir a un colegio particular, y les hablaba del colegio particular, y para matricular a sus hijos o a sus sobrinos o a sus hermanos, les entregaban un formulario en las cuales tenían como 50 campos, cualquier cantidad de campos. Ahora, yo puedo decir, ¿todos esos campos son necesarios? O sea, es una fuente de información. Ojo, por si acaso, toda la documentación que tenga que ver con este límite, o sea, dentro de mi proceso de negocio, yo debo recopilarla. Yo debo recopilar todos estos documentos y toda la información pertinente. Ya dentro de mi análisis, yo tendré que determinar si estos 50 campos que existen son necesarios. De repente de todos esos 50 campos, hago un análisis, hago un estudio que estos campos no son necesarios porque están de más. Eso de repente en su debida oportunidad hace 20, 30 años era necesario, pero ahora ya no. ¿Correcto? Entonces, yo hago el análisis y empiezo a eliminar, ¿no? Y esa es ya la parte del análisis que lo vamos a ver más adelante. Pero es necesario recopilar. Cuando el señor hace un pago a cuenta de su ratificación, le entregan un ticket, no le entregan un voucher, le entregan un ticket que tiene que esperar a completar para recién hacer el cargo. Y eso, ese voucher, ese también es un documento. Es un documento que a mí me permite conocer y saber qué campos tiene. Y si esos campos que se muestran ahí son necesarios o no, ¿no? Esa es la parte del análisis. Pero yo necesito recopilar todo este tipo de información, documentos, manuales que puedan existir antiguamente, ¿no? Que fue realizado en su debida oportunidad, en las cuales me dicen, para poder hacer esto tienes que seguir todos estos procedimientos. Entonces, esos manuales de repente ya están desactualizados, pero de todas maneras a mí me sirve
como un material de ingreso para poder yo realizar el análisis respectivo, ¿no? ¿Qué más? Algunas recomendaciones para definir el alcance. Obviamente que ¿cómo les puedo decir? Contrato que nosotros realicemos tiene que estar detallado, tiene que estar escrito, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas que existen cuando nosotros nos emocionamos para desarrollar o hacer un software o algún trabajo respectivo, ¿no? Todo es de palabra. Mira, necesito que me... Ay, sí, no te preocupes, ¿cuánto me cobras tanto? Ya, listo, compadre, toma el 50% y ya. Pero no hubo un documento escrito donde se detalle qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué es lo que debe incluir lo que yo voy a hacer, ¿no? Y en las reuniones o cuando entregan ustedes el software, porque ya hemos visto esas grafiquitas que lo vamos a ver más adelante de todas maneras, lo que me pide el cliente y lo que realmente necesita. Y por el camino avanza, no, pero yo te dije, no, pero es que tú no, no, pero yo te dije y no hay un documento. ¿Sabes una cosa? No quiero que me hagas nada, devuélveme mi plata. No, pero ya avancé aunque sea un poco, ¿no? O sea, de todas maneras, y comenzamos la parte legal, que te hago juicio, te hago una denuncia y un montón de cosas. Entonces nosotros debemos ser claros en definir el alcance. Lo hago de tal, yo necesito hacer esto porque tú me has pedido, mira, y estas son las condiciones, esto es lo que yo debo hacer, y solamente voy a realizar esto porque esto es tu necesidad dentro de esta área. Esto no tiene que ver nada con el almacén, esto no tiene que ver nada con producción, esto no tiene que ver nada con recursos humanos. Delimitar mi alcance, hasta dónde llego, debo documentarlo. Obviamente tengo que mostrarle al usuario o al cliente y él debe aceptar y esa aceptación obviamente es a través de una firma, ¿no? ¿Y qué me beneficia una buena definición? Obviamente, lo único más resaltante de aquí es que voy a ahorrar tiempo. Y como le dije anteriormente, el tiempo es oro. Beneficiarme, no solamente quien les habla, sino también beneficiarse por la otra parte que es el cliente. Porque el cliente, desde un punto de vista, va a decir, ya no es mi culpa que tú no hayas preguntado bien, ¿no? Salvo que tú le digas, no, cuando yo he solicitado la información, tus usuarios solamente han pedido esto y ahora ellos están apareciendo con otra cosa. Pero por eso le digo que es muy importante identificar las necesidades, aclararlas, delimitarlas, describirlas, detallarlas y firmarlas. Porque si yo encontré por medio camino que faltan algunas cosas porque de repente yo me olvidé hacer las preguntas del caso, ¿qué es lo que va a suceder? Yo debo regresar nuevamente a utilizar estas técnicas. Y estas técnicas, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es el costo, ¿correcto? Es el costo, porque todo tiempo es un costo. Voy a necesitar a que mi personal nuevamente tengan que dejar de hacer lo que están haciendo para regresar a hacer las cosas que hicimos inicialmente. Y eso es tiempo. Y yo debo pagarles, entonces ya estamos hablando de un costo. Y obviamente voy a utilizar recursos. Y recursos de personal, recursos de software, recursos de internet, recursos de equipo, recursos de volver a reimprimir todas las cosas que tengo, ¿no? Entonces, una buena decisión prácticamente lo que hace para mí es minimizar los costos que puedan trabajar. ¿Qué más? Aquí vamos ahora a identificar algunas técnicas, ¿correcto? Para poder identificar requerimientos, ¿no? Técnicas generales, técnicas específicas, y tanto para los requerimientos funcionales y no funcionales, cómo identificar, cómo diferenciar estos requerimientos o estos requisitos, ¿sí? Para poder desarrollar, ¿no? Porque por la falta de experiencia siempre podemos tener esto, ¿no? Ahora, ya
para ahondar estas cosas, por ejemplo, tenemos las técnicas generales para la identificación de los requerimientos. O sea, ¿qué es lo que requiere o qué es lo que necesita realmente el usuario? Porque esto es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo saber lo que necesita realmente el cliente? Muchas veces nosotros nos enfocamos en cosas que no son. El cliente muchas veces nos pide tantas cosas que no sabemos realmente cómo trabajarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, aquí es donde comienzan nuestras técnicas, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a ver cómo poder utilizar esto, ¿correcto? Tenemos los cuestionarios, tenemos las entrevistas, tenemos las lluvias de ideas. Una entrevista. ¿Qué cosa es una entrevista, no? Esta es una de las técnicas muy utilizadas. Es la que realmente nos permite recolectar opiniones, criterios, descripciones, conceptos, ¿no? Sobre las diferentes actividades que realiza el usuario o el cliente con respecto a lo que ellos realizan o a lo que vamos a ver, ¿no? Esto se lleva mediante conversaciones estructuradas, es decir, conversaciones en las cuales existen parámetros de preguntas que yo tengo que realizar, ¿no? Y vean acá, donde es fundamental que la relación con el cliente esté basada en la confianza, ojo. Es decir, el cliente o el usuario a quien yo voy a entrevistar deba sentirse en confianza, deba tener esa seguridad, ¿no? De que a la hora que nosotros conversemos de alguna otra manera, él pueda decirme la verdad, pueda estar en plena criterio, así como cuando ustedes se juntan con sus amigos, oh, mira, tengo un problema, te lo voy a contar, ¿no? Y agarre y empiece a decir y pronunciar de acuerdo a esta estructura las cosas que ustedes necesitan. ¿Correcto? Ahora, algunos tips importantes que lo vimos la semana pasada, pero también que es importante recalcar. Nosotros, antes de cualquier entrevista, nosotros debemos estudiar el tipo de persona a la cual se le va a realizar la entrevista. O sea, también no es cuestión de que yo agarre y a todos los trate por igual. Cada uno o cada persona entrevistada tiene su forma de ser. Puedo entrevistar a una persona que es joven, puedo entrevistar a una persona que es adulta, puedo entrevistar en diferentes tipos de sexo, que sea mujer, que sea hombre, puedo entrevistar a un gerente, como puedo entrevistar a un empleado. Cada uno de ellos tiene un nivel completamente distinto. Entonces yo debo aprender antes de entrevistarlo, saber cómo es, ¿no? Tengo que estudiarlo, saber cómo abordarlo, porque hay personas que son muy susceptibles, hay otras personas que son muy campechanas, como hay otras personas que son muy sobradas, soberbias y todas esas cosas. Entonces es importante conocer a la persona con la cual voy a realizar la entrevista. Adicionalmente a esto, voy a estudiar cómo será el entorno donde se llevará a cabo la entrevista. Lo hablamos la semana pasada. ¿Dónde voy a entrevistar? ¿En un lugar público o en un lugar privado? En un lugar público, muchas veces las personas como se cohíben porque no quieren que los demás compañeros estén escuchando lo que ellos están hablando. Entonces simplemente tratan de vertir lo necesario y, como dicen, no, yo no me quiero comprometer, me lavo la mano y evito. Es como, por ejemplo, vamos a suponer un supuesto que estamos en el aula de clase y por ahí, y ha sucedido, le digo y le cuento, ha sucedido, de repente se perdió una billetera. Entonces, por ahí de repente habrá uno o dos que vieron quién cogió la billetera.
Pero yo públicamente le digo, señores, necesito a ustedes que me digan quién tiene la billetera. Si no salen, yo los castigo, los jalo, porque de acá no se puede perder nada. Ambiente público, todo el mundo se queda callado. Yo no vi, yo no vi, yo no vi. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que entre ustedes se pueden acusar, no, que soplón, que este, que lo otro, por acá y tantas cosas. La lógica me dice a mí, no, entrevisto uno por uno. Utilizo, obviamente, estrategias, ¿no? Y por ahí, de repente, agarra y uno de ustedes, que realmente vio, profesor, yo vi, pero no quisiera que usted diga de que fui yo, ¿no? Fue tal persona, he visto que lo ha agarrado, y esto que por acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, una de las cosas importantes es el ambiente. ¿Cómo, dónde lo voy a realizar? Para esto también necesito de que esa privacidad, si fuera necesario, por el tipo de entrevista que pueda realizar, ¿no? Tengan las comodidades del caso. Una buena silla, ¿correcto? De repente un espacio ventilado, muy, muy bien iluminado. Estamos en invierno, por ejemplo, y ponerle aire acondicionado, imagínense, ¿no? Peor todavía. Entonces, tenemos que buscar esas comodidades, ese ambiente. Es importantísimo en toda entrevista, porque mientras tú más cómodo te sientas, mucho mejor vas a obtener una confianza con la persona que te entrevista. Estudiar cómo es la manera de hablar de las personas individualmente. Importantísimo también hablé con ustedes y les dije, nosotros debemos manejar dos tipos de léxico. Nuestro léxico informático, nuestro léxico de hablar el día a día dentro de los sistemas, como le digo, porque eso va a ser, si ustedes van a trabajar en informática exclusivamente, ese es nuestro argot. Vamos a utilizar nuestras palabras técnicas y desde ya les voy diciendo, si hay alguna palabra que yo mencione y ustedes no la entiendan, automáticamente por favor pregunten. Profesor, ¿qué significa esta palabra? No sé si usted me puede explicar en estos momentos antes de continuar para poder entender. Y si me da un ejemplo, sería excelente. ¿Correcto? Yo estoy utilizando muchas palabras en este argot informático y me supongo que ustedes lo deben conocer, lo han llevado de repente en informática básica, ¿no? Y no me preguntan, no me dicen nada. Y al final siempre me dicen, todo claro, profesor, todo claro. ¿Correcto? Entonces es importante manejar este tipo de léxico, este tipo de palabras que ellos utilizan, el argot que ellos utilizan en su día a día. Entonces yo necesito aprender que cuando ellos me digan o me expliquen, mira, yo lo hago de tal forma haciendo esto, ¿no? Yo hago la cachimbiada de tal forma porque necesito que se retribuya nuestro EDIX y pucha, y me está, pero ¿qué cosa es un EDIX? Es una cachimbiada. Entonces yo agarro, le empiezo a preguntar o de antemano, yo ya voy escuchando algunas conversaciones que ellos tienen y voy tratando de hacer mi propio diccionario, mi glosario de términos, lo que se conoce como glosario de términos, ¿no? Algunas palabras que ellos utilizan dentro de su argot diario para que cuando ellos me estén entrevistando, perdón, cuando yo los esté entrevistando, o sea, conocer claramente lo que ellos están expresando o respondiendo a las preguntas que yo les pueda realizar. Verificar que las personas tengan la disponibilidad, una de las cosas importantísimas, como les decía, ¿no? Además del lugar donde yo voy a dar, además de saber cómo habla y qué tipo de persona es, lo importante es que la persona, adicionalmente que tenga disponibilidad, esté predispuesta a poder realizar su trabajo. Existen distintas maneras, o sea, yo digo, señores, a las 10 de la mañana tengo una reunión. Ya a las 10 de la mañana voy a empezar a encuestar porque hasta la 1 sobrado ya hemos acabado. Pero a las 10 de la mañana justo es el momento donde más trabajo tienen las personas. ¿Y qué significaría dejar de hacer sus cosas por venir a la entrevista? La entrevista está autorizada, obviamente. Pero ¿qué significaría, digamos, para mí que soy entrevistado, que después de la entrevista voy a tener un montón de trabajo acumulado? No me conviene.
Entonces, entro a la entrevista, trato de responder rápidamente las preguntas y me voy. Y regreso a hacer las cosas que estoy haciendo, porque no quiero que se acumule mi trabajo. Segundo, habíamos dicho también que es imposible que antes del almuerzo, por ejemplo, programar reuniones. Porque para mí, pues, ¿qué hace? No, mi hora de almuerzo es a la 1, a las 12:45 se va a demorar 20, 30 minutos, voy a perder tiempo en almorzar, no. Yo llego igualito, hablo lo que tengo que hablar rápidamente y me voy, porque mi almuerzo es sagrado, ¿correcto? Entonces, es importante definir estas cositas. Yo no defino bien estas cosas, ahí es donde comienzan los problemas. Ojo, ver el horario que ellos tienen disponible y que sea asequible. Es decir, de repente yo puedo preguntarles, yo necesito hacer, ¿en qué horario yo te puedo entrevistar? No imponer, porque yo puedo llegar, le digo al jefe, necesito que estén a tal hora. Y el jefe le dice, ya está bien, no te preocupes, a esa hora va a ser. Y lo que están haciendo ustedes es imponer. Y yo no necesito imponer, yo necesito más bien que el trabajador se sienta contento. Mira, yo no hago nada de 3 a 4 de la tarde. ¿Te parece bien esa hora? Ah, bacán. Mejor todavía, digo yo, ¿no? Aunque para mí es imposible, porque yo ya me quiero ir, pero el que necesite esa información yo tengo que adaptarme a ellos, porque mientras ellos mejor se sientan, mientras exista un grado de confianza, entonces yo voy a obtener más información, mejor información, y eso como resultado va a hacer de que de repente no tenga que retomar nuevamente otra entrevista con la misma persona para poder recopilar información que en ese momento no me lo quiso decir por los detalles que anteriormente hemos hablado. Quinto, revisar cómo es la relación del cliente con la organización. Ojo, esto también es importantísimo. Hay muchas personas, y lo digo por experiencia, que son muy renegados, ojo, renegados con la organización, pero siguen trabajando porque es la necesidad, pues. La empresa me paga, están por lo bajo, me explota, que sí, que este y que el otro, pero como necesitan trabajar, siguen trabajando. Y como no encuentran oportunidades de trabajo, ¿qué van a hacer? Lamentablemente tengo que trabajar, pero cumplo con las funciones que a mí me permite recibir un sueldo, pero lo hago con un completo desagrado, lo hago porque realmente me están pagando, no porque me guste, ¿no? Y una de las cosas de la profesión, por eso yo les decía a ustedes, bueno, a ustedes no les he dicho, sería mentir, es que, y siempre era mi pregunta, ¿no? ¿Por qué estudian computación informática? ¿No? Siempre me gustaba tomar una prueba de ingreso y siempre mi primera pregunta es, ¿por qué estudias computación informática? Bueno, mis estudiantes de ingeniería también, ¿por qué estudias ingeniería? Entonces, la carrera que ustedes escojan es porque les gusta, porque les apasiona. No es que mi hermano estudió, es que mi hermano ha puesto su tienda y gana plata, yo también voy a hacer lo mismo, ¿no? Pero no existe una pasión, no existe un amor a la carrera. Entonces, eso tiene que ver mucho con esto. Hay personas que trabajan y lo hacen porque realmente reciben un sueldo y se acabó, pero no lo hacen con esa pasión, ¿no? Con ese gusto, porque hay personas que les encanta su especialidad, su profesión y hacen las cosas y cada vez que realizan algo, así le paguen, lo hacen con tal precisión, con tal exactitud que las cosas les salen muy bien, ¿no? Entonces, una de las cosas es eso, ver cuál es la relación que tiene el trabajador con la empresa. Si ustedes por ahí escucharon comentarios, no, esa persona es muy renegada, el tipo de información que les va a brindar a ustedes también va a ser negativo. En vez de sumar, va a restar. O como de repente es información negativa, también es importante para saber en qué está fallando la empresa en este proceso de negocio. Podría ser, o sea, se dan muchos casos. Yo no digo que soy dueño de la verdad, pero como les dije, y les vuelvo a recalcar, cada empresa, cada organización tiene historias completamente distintas por más que quieran
realizar lo mismo, ¿no? Cada una de ellas tiene una idea distinta de lo que es. Yo les digo a ustedes también en su caso, una familia constituida por papá, mamá, hijos tienen sus propios problemas. No, en la casa, en mi casa tenemos los mismos problemas que al otro lado porque somos familia. No, señores, no es así. Cada familia tiene o cada casa tiene problemas completamente distintos. Podrán ser parecidos, pero no idénticos, ¿no? No, pero a la final es, digamos, un problema de dinero, es falta de dinero. No, no, pero tenemos que ver por qué ese dinero no alcanza, se hacen muchos gastos, se dan lujos que no corresponden, gastan más de lo que ingresan, ¿no? Los hijos no apoyan y encima piden, exigen y ellos no colaboran en la casa. O sea, existen infinidad de casos, señores. ¿Correcto? Entonces, no piensen de que todas las familias tienen el mismo problema. No. Igualito sucede en las empresas. Todas las empresas no tienen el mismo problema. Y por último, que es lo más importante, obtener la mayor información posible y entenderlo. Ojo, entenderlo. O sea, que la expresión o lo que ellos les puedan comunicar a ustedes, lo que les puedan decir, oye, mira, esto, yo, ¿cómo haces tus cosas? Yo lo hago así, 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 así. ¿Y por qué lo haces así? Porque para mí me parece muy fácil, ahorro tiempo y les van tratando a ustedes de exprimir todo, lo, así como, como dicen, limón de molientero, extrayendo toda la información relevante, toda la información que ustedes necesitan y que sea entendible por ustedes. Porque si él empieza a hablar cosas y ustedes realmente no le entienden, entonces, ¿por qué lo están entrevistando? ¿Correcto? Y de repente les puede brindar cosas irrelevantes, pero ustedes también tienen la capacidad como para decir, él lo dejo hablar, pero esto lo voy anulando porque no tiene que ver dentro del caso o está fuera del límite de la cual he planificado mi proyecto. ¿Preguntas hasta acá, por favor? Ninguna, profe. Todo claro, profesor. Profesor, entonces tendremos que hacer que el cliente entienda el tema del que estamos hablando. No es tanto que el cliente entienda del tema que estamos hablando. Nosotros debemos entender lo que el cliente está hablando. Por eso es que le digo que una entrevista tiene que estar estructurada. Es decir, yo antes de entrevistarte, por ejemplo, yo te quiero entrevistar a ti, yo debo planificar las preguntas que te voy a realizar, ¿correcto? Y que esas preguntas tengan que tener relación, correlación con el tema a tratar, ¿no? Entonces, es importante esto, o sea, yo necesito entender, el cliente no me tiene que entender a mí, porque la necesidad es del cliente, la necesidad es del usuario. Entonces, yo le pregunto, mira, me están solicitando tal cosa. Para esto, yo necesito saber qué es lo que tú realizas o qué es lo que tú haces durante todo este tiempo. Para esto, como te dije, ya debo haber estudiado a la persona, tengo que ver dónde se va a centrar, tengo que hablar el mismo léxico que él y de alguna u otra forma saber qué es lo que está sucediendo. ¿Correcto? Entonces, esta persona me debe hablar a mí y yo debo entender de lo que él dice. Para esto, yo puedo decirle, oye, lo puedo grabar, puedo tener facilidades de escritura, yo voy escribiendo lo que él me dice rápidamente, no porque hay veces las ideas se van, ¿no? En un momento me puede salir una idea y si no le tomaste nota, ¿qué dijiste? Más o menos te dije esto, pero ya no era la idea que inicialmente se ofreció. ¿Correcto? ¿Alguna otra consulta, por favor? Lluvia de ideas.
¿no? Esta técnica es abierta y se utiliza para explorar necesidades iniciales. Es muy importante, esto sí es importantísimo, porque muchas veces pedir un nuevo servicio o que aparezcan una nueva necesidad no son identificadas claramente, ¿no? Entonces lo que sucede es que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa. Yo necesito esto. No, pero yo necesito esto. No, pero yo necesito esto. Por ejemplo, dentro de una misma área. Pero al final de repente es lo mismo, pero cada uno lo expresa de distintas maneras. Entonces, una de las técnicas es juntar a este grupo de personas, ¿no? Y lo primero que hacer es reunirlos y preguntar, ¿correcto? Entonces, para esto también existen estos tips, ¿no? Escoger un sitio tranquilo que permita que las personas involucradas se sientan cómodas y dispuestas para dar a conocer sus ideas, ¿no? Vuelvo a recalcar, voy a juntar a 25 personas, 30 personas, los voy a juntar en una oficina donde todo el mundo esté parado como pollos ahí, toditos juntos arrinconados, cuando afuera está haciendo un calor de 25 o 30 grados, donde todo el mundo esté sudando, esté inquieto y sean las 11 de la mañana o las 4 de la tarde, donde ya el humor está un poco fuerte de todas las personas por el día que han venido trabajando. Entonces, eso te crea incomodidad. En vez de ser una persona muy clara, ya te estás molestando, ya estás renegando. Entonces, el ambiente también tiene que ser amplio, donde estén cómodamente sentados. Si hablamos que hay mucho calor, de repente aire acondicionado. Si vemos que existe frío, cerrar la ventana, las cortinas, que esté iluminado el ambiente, que pueda haber un compartir. Siempre es necesario unas galletitas, gaseosa o café, dependiendo, ¿no? Con qué personal voy a trabajar, porque todas estas cosas a mí, como investigador, me conviene, porque voy a obtener nueva información. ¿No? Porque además de esto, cada uno de ellos van a aportar conocimiento, van a aportar ideas claras, ¿no? Van a existir discusiones porque van a existir discusiones. Pero para esto, ¿qué es lo que debe haber? Debe existir una persona que lidere a todo este equipo, ¿no? Se tiene que tomar, lo dice acá, tomar la iniciativa para iniciar una reunión enfocada en la confianza. El grupo de trabajo, es decir, el grupo de analistas, debe tener una persona, un líder, como se suele decir, no podemos decir, él es el jefe, no, él es el líder, porque ahora se utiliza esa palabra, él es el líder del equipo. Esta persona debe brindar confianza desde que está ingresando a la sala. Eso no significa que se vea imponente, altanero, alto de conocimiento, ¿no? No, que se brinde confianza, una persona muy amigable, una persona que sea carismática. Una persona carismática no significa que sea bonita, ojo, que sea empática, ¿no? No antipática, que sea empática, es decir, que ni bien llegue, señores, buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dar la mano, saludar, ser cortés, ganarte a la gente desde que tú estás ingresando. Pero si tú ingresas todo serio, no saludas a nadie y recién cuando te vas al pupitre o al atril, recién una sonrisa de acá, hola, ¿cómo estás? ¿No? O como igualito entra el payaso, ¿no? El payaso ni bien entra, todo el mundo está distraído, buenos días, caballero, hola, caballeros, ¿no? Y asusta a algunos, algunos se ríen, pero acaso él entra y recién cuando está en el centro empieza a saludar, no, no, entonces hay cositas, hay esas pequeñas eh, incidencias que uno tiene, hace ganarse empatía con cada uno de ellos. Y eso es una de las cosas interesantes que sucede, ¿no? Este líder persona que obviamente debe tener cierta capacidad de conocimientos y de manejo de escenario, manejar el escenario,
¿Cómo manejo mi escenario? ¿Ustedes creen esos ponentes que hablan con 300, 500, 5.000 personas, que llenan estadios, ¿no? ¿Acaso ellos se ponen nerviosos? Ellos empiezan a hablar y hablar y hablar, no les interesa quién esté al frente. Conversan y tienen que ser empáticos, pueden contar chistes porque hay momentos en que de repente, como nosotros nos centramos mucho en que yo estoy hablando, 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 y llega un momento en que ustedes se están durmiendo, oye, se aburren, porque eso es normal, tocar un tema constante, ¿no? De repente ustedes están ahorita de mala noche, están en su camita echados, ¿no? Y el profesor está hablando y habla tan bonito que me da sueño y se queda dormido. Siempre es bueno cambiar el tema, ¿no? Referirnos, decirnos, vamos a tomarnos un pequeño café, 5 minutos, 10 minutos, y de ahí vemos, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que manejar aquello. Y después, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El grupo de trabajo tiene que anotar todas estas ideas, todo lo que expresa, ¿no? Porque el grupo de trabajo para eso está. Tiene que ser una persona que lidere, que lleve el control de la reunión, porque muchas veces cuando existen más de 2 o 3 o 4 personas, siempre va a existir temas de discusiones que a veces no tienen que ver nada con el tema, ¿no? Y yo les cuento, en mi casa a veces comenzamos hablando de una cosa y terminamos hablando otra, ¿no? Nos reunimos para algo y terminamos hablando de muchas cosas. Y al final no acordamos nada. Entonces, igualito sucede en estas reuniones. Entonces, lo importante es que el líder, de alguna otra manera, sepa conllevar. Sí, señores, lo que usted dice está bien, no se preocupe. Yo agradezco el comentario que usted ha realizado, pero en estos momentos nosotros estamos viendo tal tema. Y no podemos salirnos de este tema porque si no vamos a tergiversar las cosas y a las finales no nos vamos a poner en claro. Pero sí se ha tomado en cuenta lo que usted dice. O de repente viene otro, no, lo que tú estás diciendo está mal, te has equivocado, y el otro, no, tú eres el que está, y comienzan las discusiones. Ojo, las discusiones se pueden dejar en este tipo de reuniones, discusiones alteradas sin llegar a la ofensa, porque dentro de esas discusiones aparecen nuevas ideas y aparecen nuevas necesidades, ¿no? Pero si yo veo ya de que de repente se están exasperando los ánimos, entonces yo de alguna otra manera como líder, sí señores, gracias, muy bien, está bien, un aplauso por favor para sus compañeros que han deliberado alturadamente, ¿no? Y poder trabajar de esa forma. Después tenemos los cuestionarios, ¿no? Esta es otra técnica. Bueno, esta técnica en realidad va para un público específico o general, donde vamos a tener nosotros preguntas abiertas y preguntas cerradas. Prácticamente lo que hacemos es dirigir, ¿no?, las respuestas del cliente o del usuario. Por ejemplo, preguntas, ¿qué tiempo utilizas para realizar esto? 10, 20, 30, más de 30 minutos, por ejemplo. El trabajo que tú realizas, ¿lo puede realizar 2, 3 personas o solamente tú? ¿Sí o no? Y ellos van marcando sí, no, sí, no, sí, no. Y son simplemente preguntas de este tipo. Ahora vamos a ver algunas técnicas específicas para identificar requerimientos. La observación y el escenario. Cuando hablamos de observación, ¿no?, esta técnica me dice, permite obtener información directa sobre la forma en que se realizan las actividades. Es una técnica que sirve para revisar que no existan omisiones o interpretaciones erróneas sobre el proceso que se realiza. Y aquí hay que tener algo, ¿no?, en cuenta. Hay que tener en cuenta que se debe utilizar si el cliente lo permite y si el proyecto así lo amerita. ¿Qué significa esto? Les había contado anteriormente, ¿no?, el caso que realicé dentro de una empresa para ver los costos de producción, en las cuales nosotros estábamos cerca de los obreros y empezábamos a medir el tiempo de procesos que realizaban o de actividades que ellos realizaban, el tiempo que les tomaba, ¿no? Entonces, durante una semana, todo ese trabajo era perfecto porque ninguno salía, no iban ni siquiera al baño, como les decía yo. Su hora de almuerzo era su hora de almuerzo y listo.
pero veíamos, contrarrestábamos contra la información obtenida por otras personas anteriormente en la producción, y esa semana la producción prácticamente llegó a su tope dentro de la capacidad instalada que tenía la fábrica, ¿no? Entonces, esa semana la producción fue muy buena, porque estábamos, el grupo de trabajo estábamos tomando en los distintos tipos, ¿no? ¿Y qué sucedió? Nos pareció raro y solicitamos al gerente general, mira, hay esta situación. En realidad, esta técnica no ha funcionado directamente. Entonces, ¿qué te parece si nos entregas esta oficina que está en el segundo piso, que tiene lunas polarizadas, o sea, que tú ves de afuera, pero no ves, ves de adentro, pero de afuera no ves? ¿Correcto? ¿Qué te parece si este pequeño almacén lo utilizamos para observar? Perfecto, no hay ningún problema. Y nos pusimos a observar, pues. Los trabajadores a cada rato iban al baño, se iban a conversar con las otras personas, su almuerzo que eran de 40 minutos se tomaban una hora, ¿no? Entonces salían entre ellos y comidas, se iban al baño, la producción nuevamente volvió al estándar anterior. Entonces, esa técnica de observación muchas veces me permite saber, ¿no?, si es que se han omitido estos pasos. En este caso no se han omitido, en estos casos se han dejado de hacer porque realmente cuando tú tienes a alguien al costado vas a hacer las cosas perfectamente. Ejemplo, vamos a tomar examen, estamos en el aula, mientras yo esté presente, están ustedes con miedo porque les copiar o plagiar, ¿no? Se va el profesor, todo el mundo, bueno, no todos, ¿no? Pero algunos sacan su cuaderno, se ponen a revisar, a mirar abiertamente y hacen estas cosas. Entonces, esta técnica de observación es una de las más importantes, ¿no? Nos permite a nosotros poder tener conocimiento con respecto a lo que se está haciendo, ¿correcto? Pero, vuelvo a recalcar, hay que tener autorización de los clientes para poder realizar esto, ¿no? Nosotros no nos podemos mandar y vamos a observar, ¿no? Porque es un poquito tedioso que te estén observando, diciendo, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿No? Y todas estas cosas. Ahora vamos a ver algunos. Y la otra técnica son los escenarios, ¿no? Dice, esta técnica permite conocer el comportamiento del producto ante determinados eventos, considerando los datos, acciones y excepciones que puedan presentar. Entonces yo empiezo a imaginar escenarios, ¿no? Entonces cuando yo hablo de imaginar, no me hablo de inventar cosas que no, sino cosas que puedan suceder. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy realizando clases. Mi celular está cargado 100% ahorita. Lo he cargado todo. Tengo datos. Aparte que tengo mi internet dentro de mi casa. ¿Qué pasaría? Correcto. Un supuesto. Estoy haciendo un escenario. ¿Qué pasaría si se va la energía eléctrica? Ya no hay clase, pues, porque el profesor no tiene luz. Pero uno de los escenarios, entonces, la contingencia. No, prendo mi celular, comparto mis datos, como tengo mi batería también de mi laptop prendida, puedo compartir los datos, ¿correcto? A mi laptop entra a internet, que obviamente es un poco menor en velocidad, pero de todas maneras va a funcionar. No en un 100%, pero yo creo que sí funcionaría en un 70% como lo he hecho anteriormente. ¿Correcto? Entonces, imagínense, ¿no? Yo estoy suponiendo escenarios que puedan ver, excepciones o acciones que puedan preverse. Entonces, igualito sucede cuando ustedes realizan este tipo de investigación, este tipo de cosas. Los escenarios, crear escenarios en las cuales, ¿qué pasaría si esto se realiza? ¿Cómo solucionarían ustedes? Por ejemplo, preguntas al usuario.
No, cuando se va la luz ya no, nadie hace nada. Yo tengo mi sistema de facturación, todo es electrónico, todo es por computador. ¿Y qué pasa cuando se va la luz? O sea, no vendo, cierro la tienda. Ya no vendo porque no tengo luz, pues, ¿no? No, sí lo realizo, tengo mi sistema de facturación a mano, hago mi factura, hago mi... Ah, entonces, ese escenario también es importante decir, ¿no? Entonces, cositas que nosotros debemos prever. Y eso, esas partes de estos escenarios sí es importante que la persona que haga todas estas cosas deba tener experiencia como para poder hacer las preguntas del caso, ¿no? Crear estos escenarios, estos supuestos, estas excepciones, ¿no? Y si el cliente no llenó todos sus datos, ¿cómo hago para averiguar dónde vive o cuál es su número telefónico? Que es lo importante porque necesito comunicarme, este cliente es muy bueno. Uy, ¿verdad, no? No, pero dejó su correo electrónico. Entonces se dan cuenta. Entonces ya estamos de alguna u otra forma trabajando. Tengo muchos problemas en admisión. Los estudiantes dejan un correo electrónico que nunca lo miran. ¿Y les ha sucedido a ustedes cuando han postulado? No, que no era un 1, era una L, ¿no? Escribieron mal. No, ese teléfono era de mi primo, en ese momento no tenía número telefónico y ahora mi primo lo ha perdido. ¿Y cómo hago para comunicarme contigo? Entonces, todas esas cositas, ¿no? Se tiene que ver, ¿no? Por si acaso, Anthony Cruz, estoy hablando de la tarea desde que comencé. Por si acaso, no, no es que no esté diciendo. Ahí está el video de las formas como deben hacerlo. Yo ya les he dicho todos los procedimientos que ustedes tienen que hablar. Por si acaso, ojo, ¿ya? La idea de cómo lo vas a hacer, eso está en el video. Ya las formas, ya lo he hablado, Por si acaso, listo. Y ahora, ¿no? Todos estos supuestos. Por ejemplo, mira, vamos a regresar ya que Anthony me está preguntando. Vamos al supuesto, un escenario para la ratificación de matrícula, que en ese momento no tengan plata para pagar. Y es último día. Porque les ponen fechas a ustedes, ¿no? Pero a veces no miran si tienen o no tienen dinero, no les interesa, ¿no? Simplemente dicen tal fecha, tal fecha. Y ustedes confiaban de que su papá iba a conseguir, si es que todavía dependen de su papá, o que en el trabajo tenían que pagarle ese día. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, pucha, no me matriculo, pues, porque no tengo plata, pues. No. Entonces, ahí vienen los famosos supuestos, los escenarios. A ver, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer un FUT solicitando una prórroga de pago, más no de matrícula. Ojo. Entonces, voy a hacer un FUT, le voy a decir, señor director, sabe que en este momento no cuento con el dinero, pero sí me comprometo a pagarlo el día 30 de abril, ¿no? Ese es un escenario, un supuesto. Entonces, yo debo tener esos escenarios para todo esto. ¿Qué pasa si tengo la plata y estoy haciendo cola en el banco y se cayó el sistema? Lo lógico de todos nosotros, lo que casi la mayoría siempre sucede, ¿no? Entonces, en el banco no habrá sistema, pero de repente en los agentes sí hay. Buscar un agente para poder hacer el pago. O viceversa, ¿no? No, en este agente no hay. O como la vez pasada, y les cuento, necesitaba como loco hacer un depósito a una cuenta del Banco de la Nación. Me fui por la RENIEC donde todos dice agente, 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 y solamente ellos trabajan con lo que es pago de RENIEC, pago de RENIEC, pago de RENIEC duplicado. Entonces, ¿por qué ponen agentes? Pues porque en todo caso esos no son agentes, pues, ¿no? Y ninguno me aceptaba este pago. Tuve que regresar hasta el Banco de la Nación, hacer mi colita, pagar y un montón de cosas. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, todos estos escenarios deben crearlo ustedes para saber, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, cuando yo redacto, yo hago un análisis, a mí, a mí me conviene poder realizar todos estos supuestos. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta acá, por favor?
Ninguna, profe. ¿Listo, muchachos? Vamos a continuar. Correcto. Ahora vamos a ver técnicas para identificar requisitos funcionales y no funcionales, ¿no? Ya la semana pasada vimos lo que era un requerimiento funcional. Ahora vamos a ver algunas técnicas y preguntas que vamos a realizar para poder conocer, ¿no? Entonces, nos dice acá que los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema. O sea, estamos viendo qué es lo que realmente debe realizar el sistema, qué es lo que debe aceptar como ingreso y qué es lo que debe salir, ¿no? Entonces, eso es la parte de requerimiento. Quiero saber, ¿no? Quiero saber, no. ¿Qué es lo que debe hacer el sistema? ¿Cómo debe funcionar este sistema? Entonces, ¿cómo identificar? Y después vamos a ver cómo identificar los requerimientos no funcionales, ¿no? Y los son todo aquello que no tiene que ver nada con el funcionamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con el entorno, ¿no? Si va a estar instalado en una computadora, si va a estar instalado en un servidor, cuántos usuarios se pueden conectar a la vez, si van a trabajar por cable de red, Ethernet, van a trabajar por Wi-Fi, o de repente van a trabajar por Internet, en modo intranet, ¿no? O sea, todas esas partes que no tienen que ver con el funcionamiento directo, pero sí con la jerarquía, ¿no? Acá podemos hablar de escalabilidad, perdón, en qué plataforma puede trabajar, todas estas cosas se le conoce como requerimientos no funcionales. ¿Cómo puedo identificar estos requerimientos no funcionales, no? Eh, Esto viene más por las políticas de una empresa, ¿no? Entonces, es decir, que la empresa tiene su data center y está acostumbrado a que todo el software debe estar centralizado, utilizan sistemas centralizados. Entonces, ustedes especifican y miran todo aquello que tienen que ver con esto. Entonces, más se basa en las políticas. Y cuando hablamos de políticas, ojo, no hablo de la política de la calle, ¿no? Sino lo que hablo son políticas internas, ¿no? Reglas establecidas por la entidad en el uso informático. Por ejemplo, ustedes por seguridad informática, que ustedes son expertos, han llevado seguridad informática el semestre pasado, saben que existe una normativa que es la 27001, que es la normativa en seguridad informática donde nos da todos los procedimientos y los pasos que nosotros debemos seguir. El ONGI, que es el Organismo Nacional de Gobierno Electrónico del Perú, también nos norma y nos dice y nos entrega manuales de los buenos procedimientos que utilizan el usuario en el uso de las computadoras, en el uso de la web, en el uso de las estructuras de los sistemas que puedan tener tanto en escritorio como la web. O sea, ya nos norman hablando del punto de vista del Estado. Yo no les hablo desde el punto de vista particular, ¿no? Sino del Estado. Las buenas prácticas del uso de una computadora. Ustedes saben muy bien, ¿no? Una política, por ejemplo, que no necesariamente de la empresa, pero ustedes personalmente pueden colocarse sus propias políticas si es que utilizan su laptop o prestan su laptop a terceras personas. Ustedes saben muy bien que cuando encuentran correo de procedencia dudosa, no lo deben abrir. Pero a pesar de eso lo abren. Saben ustedes que legalmente está prohibido utilizar software que es licenciado, pero lo están utilizando por medio fraudulento. Eso está penado por ley. Todo aquello que está craqueado está penado por ley. ¿Por qué? Porque va en contra de los derechos de autor. A ustedes les digo, ¿no? Desarrollan un software y empiezan a ganar dinero, obviamente, a través de este software, pero por ahí se lo piratean y otra persona empieza a ganar toda la plata y tú en vez de ganar empiezas a perder. Yo les pregunto, ¿les gustaría eso? Yo creo que a nadie le gustaría. Entonces, muchas veces, pues, no hagamos lo que no te gustaría que te hagan. Esas son políticas, ¿no? Ustedes saben muy bien que todo software craqueado viene con una puerta tercera abierta. Ya les he dicho, ya les he contado. Yo como hacker, quiero hacer
un ataque a un determinado, una determinada página web, yo utilizo mis bots, o sea, mis robots, los voy mandando, o mis Word, o mis gusanos, yo mando a todos aquellos que de alguna otra manera han utilizado mi software o algunos software piratas craqueados. Y utilizo esos terminales, ¿no? Para que empiecen a hacer peticiones que ustedes ni cuenta se dan. Ustedes están con su laptop prendida, con su computadora prendida, y ni cuenta se dan que internamente están haciendo ustedes peticiones por internet a un montón de páginas, por ejemplo. La red de inteligencia cibernética en el Perú, jajaja, me río, ¿no? Empieza a hacer las investigaciones y encuentran su dirección IP como una de las principales laptops o IP en su casa que han estado haciendo uso de estas peticiones. Vienen de frente preso. No. ¿Y por qué? No, pero yo no he hecho nada. Mira, aquí está, señor, su dirección IP y dice que es de esta laptop. Pero yo no, a ver, vamos a ver su software. Usted usará software pirata, software pirata, software pirata. Adicionalmente a que usted ha sido partícipe en el ataque cibernético, tiene en su computadora software pirata. ¿No me creen? Como le dije, soy experto en seguridad informática y en informática forense, ¿no? Y esa es la forma como se descubren las cosas. Siempre les he dicho a ustedes, señores, por favor, hay este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿pueden usar software de continuado? Sí, eso sí, porque el software de continuado ya no tiene validez, ya no tiene valor de venta. ¿Correcto? En el caso de Rational, por ejemplo, este software que les he dado, ese software ya está descontinuado, ya no hay soporte, ya no hay nada para eso. Ya han salido versiones más actualizadas y esta lo han dejado de lado. Es igualito, por ejemplo, ustedes pueden, para hacer simulaciones, pueden bajarse el XP, el XP, Windows 7 creo que también ya caducó, creo, no me acuerdo muy bien, ¿no? Y esos software ustedes ya lo pueden utilizar porque ya está descontinuado. Ya no hay soporte, ya no tiene valor de venta. Al no tener valor de venta lo puede utilizar cualquiera, ¿no? Si tienes número de serie lo puedes craquear, no hay ningún problema. La diferencia es de que de repente no va a funcionar correctamente como están funcionando ahora las nuevas versiones, ¿no? Porque de repente quieres instalarle a ese Windows 7 algún software, digamos, de ahora, del 2010, 2011, perdón, 2021, 2022, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la versión ya caducó y un montón de cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta? En ese sentido, podría decirse que no hay problema. El problema es cuando el software está vigente y yo estoy utilizando. Profesor, yo tengo Windows 11 craqueado en mi computadora y funciona normalmente. Eso es lo que tú dices. Y encima le he colocado mi antivirus que me ha costado 2 soles, 3 soles, porque ha venido con su antivirus craqueado. ¿Cuántas puertas traseras tendrás abiertas? O backdoor, porque así se le llama, backdoor, ¿no? Un término informático. Entonces, ¿no? Hay algunos programas, han llevado ustedes a administración de redes, entonces saben cómo utilizar algunos software para poder verificar cuántas puertas tengo abiertas, ¿no? Y qué puertas debo cerrar para que no puedan, ¿no? Porque ahí les va a decir tienes esta puerta abierta y no es necesario, ¿no? Por ahí pueden entrar y salir los gusanos y tú ni cuenta te das, porque tú le has, o sea, ese software cuando tú lo instalaste craqueado, internamente les dijo a la computadora tienes que tener este puerto abierto. Y como tú lo has autorizado a instalar un software craqueado, lamentablemente, así suceden las cosas. ¿Correcto? Por si acaso. Entonces, cuando ustedes si quieren identificar un requerimiento no funcionar, deben estar basadas en las políticas de la empresa, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos que debemos tener para poder identificar los requerimientos funcionales y no funcionales. Esto se va a basar en preguntas. Ojo, todo esto siempre se va a basar en preguntas que ustedes se van a responder, pero ¿cómo van a responder? Lo van a responder de acuerdo a las encuestas y análisis que se han realizado a nuestros usuarios o clientes, porque yo no soy dueño de la verdad. La verdad lo utilizan ellos, como les dije, ¿no? Ellos son los dueños, ellos son los que nos dicen el día a día, ¿no? ¿Cuál es el aspecto básico de la empresa? Por ejemplo, ¿no? Son preguntas que uno trata de responder o de identificar, ¿no? Entonces,
Pero ¿quién me da eso? Eso me lo dan los usuarios, ¿no? ¿Cuál es el aspecto básico de la empresa? Entonces, después de todas las preguntas que yo hago, entonces yo empiezo a ver, me hago esta pregunta, entonces yo empiezo a redactar, ¿no? El aspecto básico de la empresa corresponde a tal motivo. ¿Qué datos utiliza o produce este proceso? Ajá, como ya hice la recopilación, ya tuve toda la documentación, las boletas, los formularios, todo lo que utilizan, entonces ya puedo empezar a detallar y puedo decir qué cosa es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo? ¿No? Cada qué tiempo se realiza porque hice una observación. Ellos cuando llenan este formulario, ellos se demoran 2 horas, 1 hora, tienen que pasarlo a un lado, ¿no? Es importante, no es importante. ¿Qué controles de desempeño utiliza? ¿No? ¿Qué es lo que debe hacer el trabajador, en este caso, para llevar el control del formulario? Tiene que estar, yo lo lleno, lo paso a B, lo paso a C, C tiene que autorizar. Ahí estoy trabajando esta situación, ¿no? Ese sería uno de los aspectos básicos. Ahora llegamos a ver algunos aspectos a tener en cuenta para poder ver estos requerimientos funcionales y no funcionales, ¿no? Y obviamente regresamos siempre a la comprensión de estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que lo que nos va a dar? ¿Correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer preguntas que son de utilidad, ojo, para adquirir la comprensión necesaria, ojo, ¿cuál es la finalidad de la actividad de la empresa? O perdón, dentro de la empresa. Ustedes saben que un proceso de negocio tiene muchas actividades, o pueden tener dos o tres. Entonces, lo que yo necesito saber, ¿cuál es la finalidad de esa actividad? ¿Es importante o no es importante? Acuérdense del ejemplo anterior, ¿no? Yo tengo A, se lo doy a B, B se lo entrega a C, C se lo da a A y A se lo manda a D y D se lo regresa a C. Todas las actividades que hemos hecho. Entonces, yo debo preguntar si es, ¿cuál es la finalidad de cada actividad que realizo? O sea, de cada paso. ¿Es necesario que de A vaya a B? ¿Es necesario que de B vaya a C? ¿Es necesario que de C regrese nuevamente a A vaya a D y que D se lo mande a C nuevamente? O sea, ver si realmente esas actividades deben hacerse o no deben hacerse. No, estamos redundando pasos que lo pueden hacer en uno solo. Creo burocracia. Porque en eso de llevar de un lado a otro lado y que regrese, ¿para qué? Si ya lo vi, supuestamente ya lo corregí, ¿no? Entonces, depende de esas situaciones, nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasos se siguen para realizarla? Entonces, ustedes ven, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hacen esa actividad? Lo que hago yo es verificar que realmente la lista de productos o la lista de pedidos que ellos realicen estén llenados correctamente, ¿no? Por ejemplo, en esa actividad. Entonces ustedes empiezan a detallar, van viendo, ¿no? Estas cosas. ¿Dónde se realizan estos pasos? Ah, en estos pasos se realizan en tal área y tal personal, ¿no? Con estos cargos. Ajá, listo. ¿No? Aquí están. ¿Quiénes lo realizan? Ahí detallamos. ¿Correcto? El encargado de llenar pedidos, el encargado de supervisar, el encargado de hacerlo, el jefe. No hablemos de aquí, de repente, en personas. Acuérdense muy bien que nosotros no hablamos de personas, hablamos de actores, ¿no? Jorge hace esto, no, ¿no? ¿Y Jorge qué función tiene? No, es el llenador de pedidos. Entonces nosotros, el llenador de pedidos realizará los siguientes pasos. ¿Correcto? O realiza estos pasos. No podemos nosotros decir, Jorge lo hace, ¿no? Porque ¿qué pasaría si Jorge se va? El tema, el documento ya realizado, me dirá Jorge, pero ¿quién es Jorge? Jorge ya no existe, ¿no? Entonces hablamos de los roles que cumplen. ¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlos? ¿Correcto? O sea, y aquí, digamos, cuando hablamos de tiempo, adicionalmente que yo le puedo preguntar a este trabajador, a este usuario, cuánto tiempo te toma en realizar un pedido,
también es bueno en algunos casos de repente hacer la observación para poder medir realmente y corroborar, porque nosotros debemos corroborar los requerimientos. Nosotros no podemos simplemente creer en lo que nos dicen, ¿no? Ahora, si todos concuerdan que el promedio es esto, entonces no hay ningún problema, ¿no? Pero si vemos que hemos entrevistado entre 4 y 5 personas y ninguno concuerda, uno dice 5, otro dice 15, otro dice media hora, otro dice un minuto, obviamente se dan cuenta, ¿no? Que no existe un grado de homogeneidad. Entonces, ahí hay algo. Entonces, viene el tema de la observación. Pero si por ahí me dice, a mí me toma 7, a mí 9, a mí 5, entonces de repente por ahí sí hay, ¿no? Un grado de igualdad. ¿Con cuánta frecuencia lo hacen? O sea, cada qué tiempo ustedes, perdón, el trabajador, el llenador de pedidos hace un pedido. No, cada vez que viene un cliente, está bien, pero cada qué tiempo aproximadamente en un día, ¿no? Bueno, en el mejor de los momentos vienen 30 pedidos. Y en el peor de los momentos, un promedio de 5. Correcto. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es promediar, ¿no? Lo que hay en un mes, porque hay días en que obviamente hay más pedido, hay más trabajo, como que hay días que no hace nada porque solamente entra uno o entra 5 pedidos, ¿no? Y esa es la idea a veces de ver, ¿no? De prorratear estas estadísticas, ¿no? Y por último, ¿quiénes emplean la información resultante? Es decir, cuando yo hago el cierre de caja, vamos a suponer las ventas, cuando yo hago el cierre de caja, ¿quiénes utilizan esta información? ¿Y a qué niveles? Porque la información puede ser en niveles distintos, ¿no? Como le decía, de repente la persona que vende, a mí me interesa saber cuánto fueron mis ventas en ese día para cuadrar mi caja. Cuánto vendí en efectivo, cuánto vendí con tarjeta de crédito y cuánto se ha vendido con tarjeta de débito que va directamente a la plata al banco. Entonces hago mi cuadre de caja y veo que realmente sí, ¿no? Yo debería tener 1820 y tengo 1820. Si me aparece que solamente tengo 1720, entonces empiezo a verificar, ¿no? Qué es lo que ha sucedido documento a documento para poder. De repente, otro de las personas involucradas, otro trabajador que puede ser su jefe, a mí lo que me interesa es saber cuánto vendió cada caja. Nada más. La caja A vendió tanto, la caja B vendió tanto y la suma de toda esta caja debe ser tanto. Entonces yo recibo tanto dinero. Un nivel superior, ¿no? De repente quiere saber qué productos son los que más se han vendido en ese día, cuál es el producto que menos movimiento tuvo y etcétera. ¿Qué más? ¿No? ¿Cómo identificamos estos elementos? ¿No? Estos elementos, obviamente, una vez que nos han hablado, hemos explicado claramente, vamos a generar nuestros procesos, ¿no? Nuestros procesos, nuestros flujos de datos entre procesos, vamos a detallar, así como van a hacer ustedes en eh, Rational, ¿correcto? Lo que les he pedido, ustedes van a generar sus diagramas, ahí está, secuencia por secuencia, actividad por actividad, lo que ustedes van realizando, ¿no? Entonces, lo podemos hacer a través de diagramas de flujo, a través de diagramas de datos, a través de diagramas de bloques, ¿no? Eso lo van a ver o deben estar viéndolo en lógica de programación, su diagrama de flujo de datos. Lo van a ver a través de las bases de datos o las estructuras de los datos, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros conocer. Voy a generar mi tabla, ¿no? De repente mi tabla tiene tantos atributos, pero cuando yo hable de la orientación a objetos, yo voy a hablar de mi entidad o de mi clase. Si yo mi clase, yo la voy a detallar de tal forma, ¿correcto? Entonces, voy a decir la estructura, el alma de mi sistema tiene la siguiente estructura. Y ustedes ahí van a colocar las relaciones, ¿no? De uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Que todo eso lo van a ver en base de datos. Algunas preguntas generales para acabar en esta parte, ¿no? Para ya acabar el tema. ¿Cuántos empleados laboran
para la organización en el área que pretenden desarrollar el sistema, ¿no? O sea, que desean, en este caso, trabajar. Entonces, es importante que van a utilizar, no es desarrollar, ¿no? Sino que van a utilizar el sistema, ¿correcto? Después, ¿cuáles son las personas claves en el sistema? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué estas personas, de todo este, cuáles son aquellas personas que son importantes, ¿no? ¿Existen obstáculos o influencias de tipo político que afecten la eficiencia del sistema? ¿No? Cuando hablamos político, vuelvo a recalcar política, pero aquí también puede ser alguna política establecida. Mi software que yo utilizo es pirateado. Entonces yo no tengo el derecho, ojo, si yo utilizo un software pirateado, yo no tengo el derecho de poder vender ese software. O sea, no el software, sino el resultado del software. Porque estoy utilizando software pirata para beneficiarme, porque me estoy beneficiando. Yo voy a instalarle una base de datos. Sí, tengo una base de datos craqueada, acá no te preocupes, vas a trabajar con él tranquilo. Perfecto. Estás incurriendo en falsedad a la empresa y a ti, ¿no? Entonces, señores, yo trabajo con este tipo de servidor que es gratuito. ¿Te conviene? No, yo quiero trabajar con MySQL. No, quiero trabajar con SQL, SQL Server. Ah, bacán. Mira, tengo esta versión gratuita porque ahí sí, pues es la versión Express, pero solamente te soporta esto, esto. No, yo quiero el otro. No, el otro no, el otro te cuesta tanto. No, pero no tienes pirateado. Yo no tengo, pero tengo un amigo que te lo puede instalar. Yo comunícate con él, que él te configure, que él vea un montón de que ustedes simplemente se lavan las manos. Yo no tengo nada que ver. Que lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Quieren ganarse un sol más, ganan un sol, pero están incurriendo en alguna falta. Esa es la ética profesional. Profesor, pero yo necesito, mire, me van a pagar 100 soles. Necesitas y te arriesgas, hazlo. Pero sabes que si en algún momento llegan a la empresa de copia a verificar que, oye, ¿qué estás usando? Mire, estás usando software pirata. ¿Quién me vendió? Me lo vendió él. Porque la empresa lo primero que hace es lavarse la mano. Yo no tengo la culpa. Yo le compré un software y él me lo vendió y yo le he pagado. Ahora, si es pirata o no es pirata, él tiene toda la culpa. ¿Correcto? Claro que ellos también le caen porque ellos a sabiendas, ¿no? No creo que puedan decir yo no sabía que eso es mentira. Pero ojo, tengan presente en todas estas cosas. Ustedes trabajan como soporte técnico, de repente están haciendo mantenimiento de computadoras, así, un lado, están, oye, formatea mi máquina, perfecto. ¿Tu máquina tiene tu Windows? No. Ah, yo tengo mi Windows pirata, te vendo a 20 soles. Ustedes están vendiendo un software pirata, se están enriqueciendo ilícitamente a través de otras personas, del sacrificio de otras personas. Yo por ahí tengo un antivirus, coñadito, este antivirus está esto y un montón de cosas que por acá, bla, 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 ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, todas esas cositas hay que tener en cuenta para poder trabajar. Trabajamos con software libre, bacán, pero ustedes saben que el software libre, en algunos casos, ¿no? Son limitados y de ahí te obligan a que tú hagas un pago diferente, así como viste en un mail, ¿no? Que podemos trabajar algo y es limitado. Si quieres más, paga más. Como que hay software que realmente son libres y puedes trabajarlo. Pero a las personas no les gusta porque se han acostumbrado al monopolio de Microsoft. Por ejemplo, tenemos el OpenOffice, que es idéntico al Office, pero es software libre, tiene todo, es idéntico a Microsoft. Pero la gente no quiere el OpenOffice porque es libre, ellos prefieren trabajar con el Office craqueado. Y todavía dicen, tengo la última versión, la 2022, ¿no? Y no es así. Pues. Y además, como estuve la vez pasada conversando con un amigo también, oye, instálame el Office, creo que fue en el año 2016, y me dijo, instálame el Office 2016. ¿Para qué quieres el Office 2016 si puedes utilizar el 2010? O el 2013? O el Office 365 que ahora recién salía. No, pero que es la última versión. Ya, ¿y qué tiene que ser la última versión? ¿Para qué quieres el Office? Para trabajar en Word y para hacer mis tablitas en Excel.
te pregunto, el 2013, el 2014, el 2015, el 2016, el 2020, el 2022, ¿tus tablitas de Excel varían en algo con lo que respecta al software? No. Entonces, ¿para qué necesitas algo tan sofisticado para poder hacer? O sea, el lujo de tener lo último, ¿no? Porque obviamente cada versión mejora en nuevas funciones, en nuevas utilidades, de repente en nuevos recursos por ahí, pero sigues, no lo vas a utilizar al 100%. Por ahí de repente ustedes están llevando el .NET C# y algunos ya se bajaron la versión 2022 de .NET. Pueden trabajar tranquilamente con el .NET la versión 2013, 2015, 2016. Si al final les van a hacer lo mismo, no van a utilizar sus 10.000 millones de instrucciones que tiene el C#, porque recién están iniciando. Utilizarán 100, 120, más de esas no van a utilizar. Pero uno quiere tener a lo más avanzado. Su máquina está con la justa, está como yo caminando despacito, pero quieren colocarle 2.000 kilos de peso en la espalda y que camine. ¿No? Entonces hay que ser receptivos, hay que ser también un poco pragmático y realista con lo que nosotros tenemos. Y eso también tiene que ver mucho con el software que nosotros queríamos vender. El usuario o el cliente nos va a decir, mira, yo quiero lo ultimito, yo quiero el último lenguaje de programación y me lo instalas. Ah, ya, yo te lo hago. Ustedes tienen obviamente su máquina de última generación, lo hacen bacán. Ya, compadrito, ¿dónde está tu equipo? Acá tengo mi Lentium, tengo una Pentium, ni siquiera tengo una Core i3, Core i5, tengo una Pentium. No, pues ahí no va a funcionar. No, pero tú no me has dicho. Ah, no, tú solamente me dijiste que quieres lo mejor, ¿ves? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces también tenemos que ver, son políticas establecidas, ¿correcto? Existen manuales de procedimientos, políticas o lineamientos de desempeño, documentos oficiales o no oficiales, y si los hay, cumplen o no se cumplen. ¿Correcto? Eso también es importantísimo dentro de lo que es el software, ¿no? O sea, si nosotros cuando desarrollamos un software tenemos que hacer su manual de usuario. Y de acuerdo a ese manual de usuario, ¿utilizan ellos esta forma o no? Y siempre voy a poner el ejemplo de las políticas de seguridad dentro de una empresa. Te dicen que no debes abrir Facebook. Te dicen que no. ¿Por qué? Porque no tienen servidores. Pero te dicen, señor, está prohibido utilizar Facebook. Señor, está prohibido utilizar YouTube. Señor, está prohibido entrar a cualquier red social. Está prohibido. Pero ¿qué hacen los trabajadores? Igualitos, se meten al Facebook, se meten a YouTube, están gastando el ancho de banda y todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, están establecidas las normas. Y te preguntan, ¿pero se utilizan? ¿Pero se ejecutan realmente? No, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿existen métodos para evadir el sistema? ¿Y por qué se presenta? Yo puedo accesar, y ojo, esto sí es verdad porque yo lo he hecho, ¿no? Cuando te llaman para probar programas, ver la forma y cómo puedes hacer tú para poder accesar al programa sin necesidad de colocar clave, sin necesidad de ser un usuario registrado, nada, ¿no? Entonces, para eso también hay que ver. Nosotros tenemos niveles de seguridad, ¿no? Seguridad informática. Todo eso ya lo deben haber llevado. Entonces, todas estas cosas se tienen que entrever. Entonces, ¿este programa es falible o es infalible? ¿Está a prueba de hackeo o no está a prueba de hackeo? ¿Qué pasa cuando un intruso quiere ingresar por la red o quiere entrar directamente a la base de datos? ¿Existe un monitoreo que me permita a mí decir, oye, están tratando de alguna otra manera de ingresar a tu red? ¿O están tratando de ingresar al software? ¿No? Ahora, ¿qué áreas necesitan un control específico? ¿Qué parte de todo esto hay control? ¿No hay control? ¿No? ¿Y qué criterios se emplean para medir y evaluar el desempeño? Aquí es muy claro, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había dado un ejemplo y les decía que cuando ustedes desarrollan un software, tienen compilación en línea, o sea, no pueden tener errores de lenguaje o de código. El lenguaje es excelente, pero eso no significa que dentro de su lógica, ¿no? Dentro de su lógica, esta, el programa tenga fallas. Ustedes agarran y dicen, oye, ¿saben una cosa? Todo está bien, todo funciona perfectamente. No tengo ningún tipo de problema. Mira, lo he compilado y acá está. Sí,
pero ustedes tienen una línea de código, como les he puesto el ejemplo, que C es igual a A más B, ¿correcto? La sintaxis está bien redactada porque es una sentencia aritmética y obviamente se cumple. Y al final le pongo su punto y coma todavía, entonces ya no tengo error. Pero ¿qué sucede si yo en vez de ponerle A más B le pongo A menos B porque me equivoqué? Entonces, el objetivo de este software no está muy detallado. ¿Va a compilar? Sí va a compilar. ¿Se va a ejecutar? Sí se va a ejecutar, señor. Pero en vez de sumar, va a restar. Entonces, lógicamente, hablamos de la lógica, no está cumpliendo el objetivo, no funciona. Entonces, para esto existen lo que nosotros denominamos las famosas pruebas unitarias, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el siguiente semestre. Las pruebas unitarias que me permiten a mí evaluar esos pequeños módulos que ustedes ingresan cuando ¿no? utilizan algún formulario, ingresan esos pequeños módulos o funciones o procedimientos, ese pedazo de código, que pueden ser 3, 4, 5 líneas, hay que probar y saber que los resultados que se emiten son los realmente esperados, cumplan el objetivo. No en bloque, sino específicamente, por eso se llaman pruebas unitarias. ¿No? Y eso está establecido dentro de las normas. Por eso es que yo les hablaba y les decía que existen procedimientos ya establecidos que nos permiten a nosotros, o patrones, ¿no? Realizar estas cosas. ¿Correcto? ¿Listo, señores? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profesor. Correcto. Nos vamos a la última parte para acabar. Técnicas de investigación de los atributos y las necesidades de los clientes. Vuelvo a recalcar acá. ¿Quién es el que conoce realmente las necesidades? Es el cliente. Es el aquel a quien yo debo preguntarle y decirle las cosas como son. Aquí prácticamente lo que hacemos es recalcar y ver estos grupos, ¿no? Tenemos los grupos focales, o sea, es decir, hago un focus group, ¿no? ¿Correcto? Donde reúno un determinado grupo de gente, donde va a existir un moderador, casi parecido a la lluvia de ideas, en las cuales yo voy a plantear un problema y ellos van a tratar de responder y resolver, en las cuales van a existir discusiones de todo tipo, discusiones alteradas, de repente discusiones moderadas, donde puede fluir mucha información, ojo, como que de repente no aparezca nada, pero esa es parte de este tipo de técnica, ¿no? De utilizar estos grupos focales. Obviamente, vuelvo a recalcar aquí, debe haber el grupo de trabajo que se encargue de reseccionar toda esta documentación. Estos grupos focales van a evaluar inclusive las respuestas que puedan existir, ¿no? Entonces, miren, ve, ustedes han puesto todas estas alternativas, aquí están, papelógrafo, de repente una diapositiva, ¿no? Ese grupo de trabajo debe estar detallando rápidamente. Se hace una evaluación, de repente la misma sala, el mismo grupo focal dice, esto no es importante, sí, sí debe funcionar, pero no es importante. Eso, por ejemplo, de los 10 puntos, él puede estar en el punto 10. Entonces, inclusive le van dando las prioridades, ¿no? Van subiendo, van bajando y van controlando todas estas cosas, ¿no? Que es muy importante. Ojo, ¿no? Se refiere a estos grupos focales. Y obviamente tiene que haber una persona, correcto, que se encargue de liderar, que sea una persona que conduzca el debate, que sepa plantear muy bien las preguntas que se deba realizar, ¿no? Que sepa en qué momento intervenir cuando una discusión, por ejemplo, puede salirse, ¿no? De lo normal. Y obviamente esta persona también debe tener un amplio conocimiento de tanto el manejo personal como sobre el tema, ¿correcto? Entonces, estos grupos focales son muy importantes. Las entrevistas individuales, que ya sabemos cómo se realiza, ¿correcto? Sobre personas viendo de que, hay que debe existir un ambiente con mayor privacidad, vuelvo a recalcar, ¿no? Estas entrevistas individuales que ustedes realicen deben darle las facilidades de la persona que se sienta segura de que lo que él va a decir nadie le escuche, está entre tú y él, ¿no? O sea, darle la confianza necesaria que puede existir. De ahí nosotros debemos tener un análisis contextual, es decir, nosotros debemos tener la capacidad que cuando le pedimos al cliente que nos cueste su experiencia,
nosotros rápidamente poder captar lo que ellos dicen, poder escribirlo y solamente escribir aquellas cosas que son relevantes para nuestra investigación, ¿no? Entonces, en ese momento, yo mismo puedo empezar a hacer el análisis y voy haciendo mis resúmenes, ¿no? Para ver qué cosa es lo que realmente necesito. Y por ahí tengo clientes pilotos, pero estos clientes pilotos, digamos, desde qué punto lo veo, ¿no? Por ejemplo, es clientes que ya tienen alta experiencia en estos determinados temas y llamarlos y preguntarles, mira, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo lo haces? ¿No? Entonces, que hay veces, ¿cómo les puedo decir? Es contraproducente porque yo siendo alguien con experiencia y me llaman a mí para hacerme una consulta, oye, págame pues, ¿no? Pero dentro de la normatividad te dice que debes hacerle las consultas del caso, debes preguntarle, debes decirle, ¿y esto cómo podría ser? ¿Cómo no? Entonces, cosas que ellos han experimentado a través del tiempo, cosas que ellos han utilizado dentro de sus propias empresas, ¿no? Y quieren, algunos lo hacen conferencias internacionales, experiencias de éxito de tal empresa y empiezan a contar, ¿no? Y normal. Pero aquí me dice que yo deba llamar a uno y que me pregunte y preguntarle, no, ¿y cómo hiciste esto, no? Entonces, que no le veo, porque para mí personalmente más vale lo que me dicen los clientes y el usuario. ¿Correcto? Listo, señores. Eso sí, creo que ha sido todo por hoy. Hemos tenido hoy día un día muy largo, ¿no? Y esto ya, a ver, no, todavía me queda un poquito más. Vamos a continuar. Queda un poquito más, por favor. Algo que simplemente es recalcar, pero importantísimo, ¿ya? Definición de requerimientos, ya sabemos cómo definir un requerimiento, ¿no? Es todo aquello que va a identificar qué es lo que deba realizar el usuario. Perdón, el cliente, ¿no? Dentro del software. O sea, ¿cómo definimos aquellos requisitos? De acuerdo a la información que ellos nos van brindando. Ellos nos tienen que brindar esa información y nosotros debemos trabajar esto. Y obviamente se debe documentar. ¿Cómo se clasifican los requerimientos? Ya vemos que son los funcionales y no funcionales. ¿Qué es un requerimiento funcional? Un requerimiento funcional, por ejemplo, no es todo lo que debe hacer el software. Acuérdense, todos aquellos parámetros que se le debe colocar al software. Y desde un punto de vista, hay veces los requerimientos funcionales se dividen en dos, y eso también ya lo hemos visto. Uno, el que tiene que ver desde la vista del mismo usuario, cómo hace su trabajo, y otro desde el punto de vista del sistema, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer el sistema? Los requerimientos funcionales tienen que ver todo aquello que no va dentro del sistema, ¿correcto? Y me permite a mí delimitar cosas, ¿no? Para que pueda realizarse, ¿no? Y el ejemplo es este ejemplo, yo lo utilizo en la mayoría de los cursos, porque en realidad es un acto, ¿no? Esta imagen es un acto de lo que sucede realmente dentro de una empresa y dentro de las conversaciones que tiene cliente, desarrollador o analista. Siempre vamos a tener esta situación, ¿no? Vamos a cambiar el color, ¿no? Siempre vamos a tener esta situación. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿No? Este es lo que quiere, así lo explica el cliente, ¿no? El cliente te va a explicar, mira, yo quiero un columpio que tenga 3 pisos para poder subir, o una escalera o algo por el estilo. El jefe del proyecto lo entiende de otra forma, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo entiende de esa forma? Porque no tuvo o no tiene la capacidad de poder explicar o haber hecho las preguntas necesarias. Y de acuerdo a la documentación o la data que tienen, el analista diseña de tal forma lo solicitado. También lo hace de alguna forma que no debe ser. Entonces el programador mira, dice, ya ellos quieren así porque así me lo han mandado. Pues marketing te vende esto. Marketing te vende, porque marketing toda la vida lo que va a hacer es venderte lo mejor, ¿no?
por si acaso, mi software es uno de los mejores que hace rapidísimo y esto y un montón de cosas. Pero ¿cómo puedes desarrollar algo que realmente no has hecho un buen análisis, no has hecho un buen requerimiento, ¿no? Y por ende, pues tu modelado y tu desarrollo de software pues va a estar por los suelos, ¿no? Y al final lo que nosotros tenemos que ver es qué es lo que realmente necesita el cliente. Yo necesito esto, o sea, muchas veces les vuelvo a recalcar, les vuelvo a decir, ¿no? El cliente te va a pedir muchas cosas. Las necesidades en una empresa son amplias y dentro de una misma área, porque cada uno quiere agilizar su proceso, cada trabajador dentro de un área quiere mejorar su proceso. Entonces, ellos tratan de alguna u otra forma de decir las cosas son tal y tal y como se explica. Ahora, que de ahí no sepamos nosotros preguntar, no sepamos indagar y al final analizar y decirle, señores, lo que ustedes necesitan es esto. Acá lo plasmamos con este modelo, con este prototipo. Miren ustedes, ¿es así como ustedes quieren? Entonces, ellos ya cuando ven una muestra dirán, sí, está bien, no, ¿qué te parece si modificas estos? Y se va trabajando. Y al final lo que ellos realmente necesitaban no era un avión, sino lo que ellos necesitaban realmente era un patín, ¿no? Que también podría ser, por ejemplo, parte de este proceso. Correcto, yo no necesito algo tan sofisticado. Yo realmente para trabajar necesito un patín para poder movilizar, ¿no? Y eso es la idea, ¿no? Dentro de todas estas cositas. Ahora sí, señores,